entender lo, lo urgente que es trabajar sobre la envidia. La envidia también nos ataca a través de las representaciones mentales, porque como él es el tiempo, tal vez en alguna existencia hemos desarrollado el yo de la envidia, que puede ser que lo tengamos muy activo o poco activo, pero lo tenemos. Lo importante es que cuando una persona critica a un envidioso, es porque él también es envidioso. Entonces en ese caso necesita trabajar sobre sí a nivel de la inconsciencia, de la subconsciencia o de la infraconsciencia. Estos son trabajos mayores, pero pueden ser realizados el que esté en ese nivel. Ahora, también existen caracterizaciones muy específicas de personas que son envidiosas como tal, porque tiene mucha fuerza ese agregado. Pero esa fuerza deviene básicamente de la personalidad que desarrolló ese ser en esta existencia, de cómo se educó y del ego que retorna. Entonces hay que trabajar todos esos elementos. Esta información es básica. Ahora bien, fuera de la psicología, tenemos las palabras de Proverbio 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor. Esto es maravilloso porque el templo del corazón, que está simbolizado por el amor, por la paz, por la sabiduría, que está simbolizado por el sol iluminando todo, y la vida que fluye y palpita por esa luz y por ese amor, debe estar libre de envidia, porque como deseo tiene fundamento emoción, es decir, fuerza tergiversada del fuego, que es el ego, que es el deseo, FOAT negativo cristalizado. Entonces, nuestro corazón debe estar libre de envidia. Cuando nosotros envidiamos a alguien, nosotros no sabemos quién es ese alguien, porque el yo no sabe de eso. Entonces, aquello de envidiar a un rico, nosotros no sabemos de dónde viene esa riqueza. Ya eso es grave porque implica otros vínculos, dijéramos psicosociales, y no debemos de llegar allí porque pecamos en el sentido o cometemos un error contra la divinidad que mora en nosotros y la divinidad que mora en ese ser en lo más profundo. Porque nosotros debemos amar a nuestros semejantes, debemos tener gozo por el bienestar de los demás, porque nuestra vida en sí debiera ser para hacer a los demás felices, gozosos, porque eso es lo que nos va a hacer felices y gozosos a nosotros. También nos dice aquí Timoteo en su primera epístola, o la primera de Timoteo, en 6:4, está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, maledicencia, mala sospecha. Entonces, aquí Timoteo, o la primera de Timoteo, vemos en esa epístola cómo la conexión deviene de las contiendas, de las discusiones, de los cuestionamientos, de la palabrería insustancial, dijéramos de la retórica, del yo, del chisme, es decir, de la palabra. La palabra lleva en sí el fuego que enciende la envidia. Claro, también hay envidias que devienen de la visión, y hay otros que devienen de otro tipo de sensaciones, dependiendo de los eventos y de las circunstancias, pero en sí la que enciende más ese deseo son las palabras, las contiendas. Entonces debemos observar el lenguaje. Entonces el lenguaje es un secreto, porque es una flama que encienda todo, y que Santiago nos invita en su epístola precisamente a dominar. También hay una palabra en Pedro, en la primera de Pedro 2:1,
Habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidia y todas las murmuraciones. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en las epístolas se hace alusión a la envidia, que es un estado de conciencia sumergida por deseo, por proyección de carestía en el fondo sobre otros seres y que expresan el yo. Todo yo es un deseo, y todo deseo, dijéramos, insatisfecho por carestía, produce este efecto. Aquí la primera de Pedro también habla de murmuraciones, entonces confirma lo de Timoteo, que la palabra enciende a través de la contienda la envidia. Por último, hay dos palabras más en Tito 3:3, porque también éramos nosotros locos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a las concupiscencias y a los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible, aborreciéndonos los unos a los otros. Esto es maravilloso porque ya aquí en este epístola a Tito se habla de la vivencia de la malicia y de la envidia, llevándonos al rechazo, al aborrecimiento. Entonces, en el fondo, la envidia, como todo yo carece de amor, la envidia, careciendo de amor, aunque tiene sumergida a la conciencia, nos aleja, nos aísla. ¿Por qué? Porque todo envidioso en sí sufre de terrible temor por la soledad, por el aislamiento psicológico, porque la amargura lo lleva a esa cárcel, en el sentido de sopesar por el bienestar o la dicha de su entorno. Entonces nos lleva a aborrecer, a odiar a los otros seres. Esto es terrible en sí. Y la última palabra en este caso, por ahora, en este instante, es Filipenses, es epístola 1:15. Y algunos a la verdad predican al Cristo por envidia y porfía, mas otros también por buena voluntad. Esto es algo extraordinario, porque aquí en esta epístola a los Filipenses 1:15 podemos apreciar que dijéramos las personas que conforman la estructura social de las religiones, de las instituciones místicas, de todo lo que, toda la masa colectiva organizada que habla de Dios y que se sustenta en la palabra de Dios, en la Biblia o cualquier otro culto, no nos escapamos de la manifestación de la envidia. Entonces nosotros debemos estudiar este aspecto porque se relaciona con la mala voluntad o la expresión de la envidia a través de la mala voluntad, o de la envidia, en otras palabras, a través, dijéramos, de lo causativo. Y es interesante porque están hablando de predicar la palabra. Entonces, todo predicador en esta exhortación, obviamente incluido yo, debemos trabajar sobre el yo de la envidia. Sintetizando, quiero decirles que esta palabra, estos párrafos bíblicos, pertenecen a la traducción de la Sagrada Escritura del año 1569, que fue la que consideré oportuno, ideal, para hacer relativamente estos comentarios, para enriquecer más aún a nivel teológico lo poco que pude aportar sobre la envidia.
Solo quien comprende la envidia, en la medida y porcentaje que lo comprende, tiene la posibilidad de eliminar ese yo de la envidia. Porque la comprensión es el resultado del estudio meditativo de lo que hemos autoobservado. Ese es el sabor trabajo y esa es la didáctica del ser, que él forma en nosotros una memoria del trabajo sobre sí. Cada cabeza de legión, el ser, tiene esa capacidad y esa didáctica, es decir, que tiene esa dijéramos memoria, que es la memoria trabajo, que es la memoria consciente sobre el trabajo de sí mismo. Solamente él puede, a través de la conciencia, realizar esa labor dentro de nosotros para podernos liberar de ese yo, de la envidia. Concluyendo, la envidia como agregado psicológico puede tener una profundidad tal que nosotros podemos pensar y asumir que no somos envidiosos. Sin embargo, todos nosotros tenemos envidia dentro de sí porque tenemos una legión del ego. Y lo interesante es autoobservarnos de instante en instante en la vida para poder hacernos conscientes de esa expresión del ego. Es decir, autodescubrir dentro de nosotros el yo de la envidia. Pero si nosotros no vivimos, no socializamos y en ese escenario no estamos atentos a sí mismos, es decir, no estamos autoobservándonos, no podemos autodescubrir el yo de la envidia. Por eso lo primero es eso, pero lo segundo es autoobservando ese agregado psicológico de la envidia que tiene en su escenario, cuando lo descubrimos, una conexión con un evento, y ese evento se relaciona con un estado interior dentro de nosotros, queda registrado en la memoria de trabajo que nuestro ser está realizando dentro de nosotros para podernos transformar. Entonces necesitamos para ello mantener nuestra conciencia atenta a cada instante, pero para ello necesitamos recordarnos a sí mismos, que es el tercer estado de conciencia. Entonces, cuando en ese tercer estado de conciencia nos autoobservamos, hay más conciencia, hay más atención, hay más autonomía volitiva para hacer el trabajo. Y nuestra esencia, desacondicionada ya, puede realizar ese trabajo en forma perfecta. Y el ser intercedería por nosotros en una de sus partes, y a través de la Madre Divina y a través del Cristo íntimo, cuando nosotros hayamos comprendido en meditación debidamente ese yo de la envidia, la Madre Divina lo desintegra con la fuerza crística, con el FOAT reforzado de la Madre Divina, y podemos así ser libres de esa legión que en sí es los demonios rojos de Set a la luz de la sabiduría egipcia. Entonces debemos morir en el yo, debemos disolver el yo de la envidia. Para ello necesitamos observar nuestra vida, autoobservarnos de instante en instante y recordarnos a sí mismos. En todo caso, la convivencia es maravillosa porque es el espejo donde podemos contemplarnos y autodescubrirnos. También cuando estamos solos surgen muchos yoes, y también surge yoes de la envidia. Los exhorto a ese trabajo. Quiero expresar que solamente estoy haciendo un esfuerzo para compartir este conocimiento limitado, pero quien quiera profundizar en todo esto debe estudiar la enseñanza gnóstica, la psicología gnóstica y crística. Paz inverencial